A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Daniela y soy de Puebla. Lo que te quiero contar ocurrió en la casa donde crecí, en San Pedro Cholula, Puebla. Durante mucho tiempo me resistí a hablar de esto porque sé que muchas personas no creen en esas cosas, pero después de varios años y escuchar tus podcasts, entendí que no soy la única que ha vivido experiencias similares con familiares fallecidos. Mi abuelita Carmen fue una de las personas más importantes de mi vida. Desde que yo era niña, prácticamente me crió porque mis padres trabajaban todo el día. Ella era una mujer muy tranquila, siempre vestía con suéteres tejidos y tenía la costumbre de levantarse antes del amanecer para preparar café. Cada mañana, el olor del café recién hecho llenaba toda la casa. Ese aroma terminó convirtiéndose en algo que asociaba directamente con ella. En 2018, mi abuela falleció a los 84 años debido a complicaciones de salud. Fue algo muy doloroso para la familia. Los últimos meses había permanecido en una habitación de la planta baja porque ya le costaba subir las escaleras. Después de su funeral, decidimos conservar su habitación exactamente igual. Nadie quería mover ninguna de las cosas. Los primeros días después de su muerte fueron normales. Había tristeza, silencio y esa sensación extraña de saber que alguien muy querido ya no volvería. Sin embargo, aproximadamente 2 semanas después comenzaron a suceder cosas que ninguno de nosotros podía explicar. La primera experiencia ocurrió una madrugada. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana porque escuché claramente el sonido de una mecedora moviéndose. Mi abuelita tenía una mecedora de madera donde pasaba gran parte de las tardes viendo televisión. Pensé que tal vez mi madre estaba despierta, pero cuando bajé encontré toda la planta baja vacía. La mecedora seguía balanceándose lentamente. Recuerdo que me quedé paralizada, observándola. No había corriente de aire ni ventanas abiertas, y aún así, intenté convencerme de que existía una explicación que era lógica. Pero aquello fue apenas el comienzo. Durante las semanas siguientes, todos empezamos a notar situaciones extrañas. Mi padre aseguraba escuchar pasos suaves durante la madrugada. Mi madre decía que algunas puertas aparecían abiertas después de haberlas cerrado. Yo comencé a percibir algo todavía más inquietante, el aroma a café. Varias veces desperté alrededor de las 5 de la mañana, sintiendo el aroma exactamente igual al que preparaba mi abuelita. Bajaba a la cocina pensando que alguien estaba completamente despierto, pero siempre encontraba todo apagado. Una noche ocurrió algo que me hizo cambiar por completo mi forma de pensar. Había regresado tarde de la universidad y me encontraba estudiando en mi habitación. Eran aproximadamente las 11:30 cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Daniela. Era una voz suave y familiar. Pensé que era mi madre. Salí al pasillo y pregunté qué necesitaba. Nadie me respondió. Bajé las escaleras y encontré a mis padres dormidos frente al televisor. Mi madre incluso me mostró que había estado dormida durante más de una hora. Esa misma noche, antes de regresar a mi cuarto, pasé frente a la habitación de mi abuelita. La puerta estaba entreabierta. Cuando miré hacia adentro sentí un escalofrío que jamás voy a olvidar. Por apenas unos segundos, vi la silueta de una mujer sentada en la ventana. Parecía observar el jardín. No distinguí detalles del rostro porque la habitación estaba completamente oscura, pero reconocí inmediatamente la forma de su cabello y la postura encorvada que tenía mi abuelita durante los últimos años de vida. Parpadeé. La figura desapareció. Corrí hasta el cuarto de mis padres completamente aterrada. Al día siguiente, revisamos todo pensando que podía tratarse de una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, semanas después, mi madre vivió algo similar.
Según ella, estaba acomodando ropa cuando vio a una anciana cruzar lentamente el pasillo y entrar en la habitación que había pertenecido a mi abuelita. Creyó que se trataba de una visita familiar, así que fue detrás de ella. No encontró a nadie. Con el paso de los meses, dejamos de sentir miedo. Puede sonar extraño, pero la presencia parecía muy tranquila. Nunca ocurrió algo agresivo ni violento. Era como si alguien siguiera vigilando la casa. La experiencia más impactante ocurrió en diciembre de ese mismo año. Toda la familia estaba reunida para cenar, cuando escuchamos claramente que una cuchara cayó dentro de la cocina. Pensamos que alguno de nosotros la había dejado mal colocada. Al entrar, encontramos una taza de café caliente sobre la mesa. Nadie la había preparado. Lo más extraño es que utilizaba exactamente la misma taza azul que mi abuelito usaba todos los días. Hasta la fecha, seguimos viviendo en la misma casa. Las manifestaciones ya no son tan frecuentes, pero de vez en cuando volvemos a percibir el aroma del café durante la madrugada o escuchamos la mecedora moviéndose suavemente. Te mando saludos desde Puebla. Mi nombre es Luis, y la historia que voy a contarte me fue relatada durante años por varios integrantes de mi familia, aunque yo no presencié los hechos principales, porque ocurrieron antes de que yo naciera. Mi abuelo Jacinto vivió toda su vida en una comunidad cercana a San Juan Chamula, en Chiapas. Era conocido por ser un hombre reservado, de pocas palabras y con costumbres muy extrañas. Los vecinos lo respetaban, pero también le tenían cierto temor. Cuando yo era niño, no entendía por qué, hasta que comencé a escuchar rumores sobre él. Según mis tíos, durante los años 80, la situación económica era muy difícil. Mi abuelo tenía varios hijos pequeños y apenas lograba mantener a su familia. Fue entonces cuando conoció a un anciano que vivía aislado en las montañas. Nadie sabía exactamente quién era ni de dónde había llegado. Mi abuelo comenzó a visitarlo con mucha frecuencia. Después de varios meses, su comportamiento cambió. Empezó a desaparecer por las noches. Salía después de la medianoche y regresaba antes del amanecer cubierto de tierra, hojas y algunas veces con rasguños profundos en los brazos. Cuando mi abuela le preguntaba dónde había estado, él simplemente respondía que estaba trabajando. Lo extraño era que jamás explicaba qué trabajo realizaba. Los vecinos comenzaron a notar algo todavía más inquietante. Varias personas aseguraban haber visto un enorme animal negro rondando los caminos durante la madrugada. Algunos decían que parecía un perro gigantesco, otros aseguraban que tenía forma de coyote. Todos coincidían en algo: sus ojos brillaban como brasas encendidas. Con el paso de los meses, la economía de mi familia mejoró de manera sorprendente. Mi abuelo compró animales, herramientas y tierras que antes jamás habría podido pagar. Cuando alguien le preguntaba cómo había conseguido tanto dinero, simplemente sonreía. Una noche ocurrió algo que marcó para siempre a la familia. Uno de mis tíos tenía apenas 12 años cuando despertó, porque escuchó ruidos en el patio. Al mirar por la ventana, vio una criatura oscura caminando cerca del corral. Pensó que era un animal salvaje. Sin embargo, cuando la luna iluminó parcialmente la figura, notó algo aterrador. Aquella cosa tenía el tamaño de un coyote enorme, pero caminaba con movimientos extrañamente humanos. Mi tío observó cómo la criatura se acercó a la puerta trasera de la casa. Segundos después, escuchó pasos. Cuando reunió valor para salir, encontró a mi abuelo entrando por esa misma puerta. Tenía la ropa muy sucia y estaba respirando con dificultad. Años más tarde, ya siendo adulto, mi tío juró que aquel animal y mi abuelo habían sido la misma entidad. Los acontecimientos continuaron durante muchísimos años. Mi abuelo jamás habló directamente sobre el tema, pero antes de morir, confesó algo extraño a uno de sus hijos. Dijo que había cometido un error del que se arrepentía profundamente. También pidió que nunca intentaran seguir sus pasos. Tras su fallecimiento, comenzaron a suceder cosas raras en la propiedad. Varias personas afirmaban ver un animal negro y enorme merodeando los corrales durante ciertas noches. Incluso, algunos trabajadores se negaban a permanecer solos después del anochecer. Yo mismo vivía algo inquietante cuando tenía 17 años. Regresaba caminando de una reunión familiar cuando observé una figura oscura al borde del camino. Al principio pensé que era un perro, pero cuando levantó la cabeza, vi unos ojos rojizos reflejando la luz de la luna.
El animal me observó durante varios segundos, después se internó en los árboles. Aquella noche recordé todas las historias sobre mi abuelo. Hasta hoy, no sé si realmente hizo un pacto para convertirse en nahual o si todo fue una mezcla de supersticiones y coincidencias, pero cada vez que escucho aquellos relatos, siento que algunos secretos fueron enterrados juntos con él. Soy Diego y participé como voluntario en una actividad de monitoreo ambiental dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas. Siempre me han gustado el senderismo y la naturaleza. Por eso cuando surgió la oportunidad de colaborar con un grupo de conservación, acepté sin pensarlo. La experiencia fue increíble durante los primeros días. Los bosques nubosos de la reserva parecen sacados de otro mundo. Hay niebla constante, árboles gigantes cubiertos de musgo y un silencio que resulta difícil de describir. Todo cambió durante una caminata que realicé junto con dos compañeros. Nos habíamos separado ligeramente del resto del grupo para revisar una zona donde habían colocado cámaras trampa. El sendero está bastante estrecho y la vegetación es muy densa. De pronto, escuchamos un sonido extraño. Parecía una mezcla entre un silbido y un lamento. Pensamos que podía tratarse de algún animal. Sin embargo, ninguno de nosotros reconoció aquel sonido. Continuamos avanzando hasta llegar a una pequeña área despejada. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 50 metros de distancia, había una figura inmóvil entre los árboles. Al principio pensé que era una persona, pero algo no encajaba. Era demasiado alta. Calculé que mediría más de 2 metros. Además, sus brazos parecían desproporcionadamente largos. Uno de mis compañeros tomó unos binoculares para observar mejor. Después de unos segundos bajó los lentes y se quedó completamente pálido. Me pidió que no me acercara. Naturalmente, hice exactamente lo contrario. Tomé los binoculares. Lo que vi todavía me provoca escalofríos. La figura tenía apariencia humanoide, pero su cuerpo estaba cubierto por una especie de pelaje oscuro. El rostro era muy alargado y los ojos parecían completamente negros. Permanecía inmóvil, observándonos. Nadie dijo una palabra. Durante varios segundos, simplemente nos quedamos mirando. Entonces ocurrió algo imposible. Aquella cosa giró la cabeza lentamente y desapareció detrás de un árbol. Cuando corrimos hacia el lugar, ya no había nada, ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Regresamos al campamento bastante alterados. Esa noche relatamos lo sucedido a uno de los guardaparques más veteranos. Esperábamos que se burlara, pero no lo hizo. Simplemente guardó silencio. Después nos dijo algo que jamás voy a olvidar. Ustedes no son los primeros que cuentan algo parecido. Según él, durante décadas algunos visitantes y trabajadores habían reportado encuentros con una criatura extraña en ciertas zonas remotas de la reserva. Nunca existieron pruebas concluyentes, pero los relatos eran sorprendentemente similares. Altura inusual, brazos largos, ojos oscuros y una capacidad inexplicable para desaparecer. Al día siguiente revisamos las cámaras trampa. No encontrábamos imágenes claras. Sin embargo, una de ellas captó una sombra alta cruzando entre la vegetación durante la madrugada. La silueta era demasiado borrosa para identificarla. Han pasado varios años desde entonces. Sigo disfrutando de la naturaleza y continúo realizando excursiones, pero jamás he vuelto a sentir la misma tranquilidad cuando camino por un bosque. Me llamo Ernesto Quispe y nací en una comunidad rural cercana a Perú. Durante mi infancia, escuché muchas historias sobre brujos y nahuales. Siempre pensé que eran simples leyendas para asustar a los niños. Eso cambió cuando tenía 20 años. Todo comenzó cuando varios ganaderos empezaron a perder animales de forma misteriosa. Las vacas aparecían muertas y desaparecían sin dejar rastro. Los cercos permanecían intactos. No había huellas de depredadores. Nada tenía sentido. Las pérdidas comenzaron a afectar a muchísimas familias. Los pobladores organizaron vigilias nocturnas para intentar descubrir qué es lo que estaba ocurriendo. Una de esas noches me ofrecí como voluntario. Éramos 4 hombres observando desde una colina cercana. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos a los perros ladrar desesperadamente.
Algo se movía cerca de los corrales. Pensábamos que era un ladrón. Entonces vimos una sombra enorme cruzando el cielo. Aquello no parecía un ave, tampoco un murciélago común. Era gigantesco. Su envergadura parecía imposible. La criatura descendió detrás de unas construcciones y desapareció a nuestra vista. Corrimos hacia el lugar. Cuando llegamos, encontramos a los animales extremadamente alterados. Algunos intentaban romper los cercos para escapar. Los perros se negaban a acercarse. Aquella situación se repitió varias veces durante los meses siguientes. Cada vez que aparecía la sombra, desaparecía ganado. Los ancianos del pueblo comenzaron a hablar de un hombre que vivía aislado en las montañas. Decían que practicaba rituales antiguos. También afirmaban que podía transformarse en un enorme murciélago durante la noche. La mayoría pensó que eran supersticiones, hasta que una madrugada ocurrió algo aterrador. Mientras vigilábamos un corral, vimos una figura humana caminando por un sendero cercano. De repente comenzó a alejarse entre la niebla. Segundos después, observamos cómo una enorme sombra alada surgía desde la misma dirección. La transformación no fue visible directamente debido a la distancia y a la oscuridad, pero la secuencia fue demasiado extraña para ignorarla. La criatura sobrevoló el valle antes de desaparecer entre las montañas. Días más tarde, varios habitantes acudieron a buscar al hombre señalado por los rumores. Encontraron su vivienda abandonada. Nunca volvió a ser visto. Curiosamente, desde entonces cesaron las desapariciones de ganado. Han pasado ya muchos años. Todavía existen personas en la región que aseguran haber visto aquella enorme silueta alada cruzando los cielos durante noches sin luna. Yo no puedo afirmar que era realmente, pero sí puedo decir que aquello que observé volando sobre los corrales era mucho más grande que cualquier murciélago conocido, y hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió en aquel lugar. Te mando saludos desde Perú. Hola, soy Javier. Durante mucho tiempo pensé que la advertencia que me hacía mi abuela era una simple superstición. Desde que era niño, me repetía algo que escuché cientos de veces. Si ya te acostaste y ya estás lista para dormir, no vuelvas a salir de la casa por ningún motivo. Nunca explicaba exactamente por qué. Solo decía que durante ciertas horas de la noche había cosas que caminaban por las calles y que podían confundirte si te encontraban afuera. Yo siempre me burlaba. Todo cambió en octubre de 2016. Aquella noche había terminado de trabajar tarde. Llegué a casa alrededor de las 11:30. Cené algo ligero y me preparé para dormir. Ya estaba acostado cuando recordé que había olvidado mi cartera dentro del automóvil, estacionado justo frente a la casa. Pensé en salir rápidamente. Incluso recordé la advertencia de mi abuela y sonreí por lo absurda que parecía en realidad. Me puse unos tenis y salí. La calle estaba completamente vacía. No había viento, no se escuchaban ni a los perros. Era un silencio bastante extraño. Tomé la cartera del coche y me disponía a regresar cuando vi una mujer caminando al final de la calle. Lo raro fue que avanzaba extremadamente despacio. Pensé que tal vez estaba perdida, pero mientras la observaba, noté algo inquietante. Parecía caminar sin mover los brazos. Su cuerpo se deslizaba de forma antinatural. Decidí ignorarla y regresé a mi casa. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Javier. La voz provenía detrás de mí. Volteé inmediatamente, pero no había nadie. Cuando miré nuevamente hacia la calle, la mujer estaba mucho más cerca, demasiado cerca para ser exacto. Era imposible que hubiera avanzado esa distancia en tan pocos segundos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, así que apuré el paso. La voz volvió a llamarme. Esta vez parecía la voz de mi madre, luego la de mi hermana, luego la de un amigo. Era como si distintas personas pronunciaran mi nombre desde diferentes puntos de la calle. Llegué a la puerta de mi casa y busqué desesperadamente las llaves. Cuando finalmente abrí, tuve la sensación de que alguien estaba observándome desde muy cerca. Entré y cerré de golpe. Durante varios minutos permanecí inmóvil, tratando de recuperar la calma. Al asomarme por una ventana, vi algo que todavía me produce mucho miedo. La mujer permanecía frente a mi casa, completamente inmóvil, observando la puerta. No distinguí su rostro debido a la oscuridad. Sin embargo, podía sentir que estaba mirándome. Tomé mi teléfono para grabarla. Cuando regresé a la ventana ya no había nadie.
A la mañana siguiente comenté lo sucedido con mi abuela. Me preguntó si había salido después de prepararme para dormir. Cuando respondí que sí, simplemente negó con la cabeza y me dijo: "Eres un muchacho muy tonto". Me contó que existía una antigua creencia, según la cual ciertas entidades recorrían los caminos durante la madrugada, buscando a personas que rompieran el límite entre el descanso y la noche. Según ella, salir después de acostarse era una invitación para cruzarse con algo que no debía encontrarte. No sé si aquello era una superstición o una coincidencia. Desafortunadamente, mi abuelita partió ya de este mundo, pero me quedó esa gran enseñanza y muchas otras más. Durante varios años trabajé como cuidador de una residencia vacacional ubicada en una zona tranquila de Cuernavaca, en Morelos. La propiedad permanecía vacía la mayor parte del año. Los dueños vivían en la Ciudad de México y solo acudían algunos fines de semana. Mi trabajo consistía en mantener limpio el jardín, revisar las instalaciones y asegurarme de que todo estuviera en orden. Durante los primeros meses no ocurrió nada fuera de lo normal. Sin embargo, una noche comenzó una serie de acontecimientos que jamás voy a olvidar. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando escuché un fuerte chapoteo proveniente de la alberca. Pensé que algún animal había caído al agua. Tomé una linterna y salí a revisar. Cuando llegué al borde de la alberca, vi algo sumergido en la parte profunda. Al principio parecía una persona nadando, pero había algo muy extraño. Su cuerpo era demasiado delgado. Sus brazos parecían excesivamente largos. La figura se sumergió. Lo que iluminó mi linterna me dejó paralizado. Aquella cosa tenía apariencia humanoide, pero su piel era grisácea y completamente lisa. Sus ojos reflejaban la luz de forma extraña y sus extremidades parecían más largas de lo normal. Nos observamos durante apenas unos segundos. Después se hundió nuevamente. Yo retrocedí muy aterrado. Cuando reuní valor para acercarme otra vez, la alberca estaba vacía. Pensé que el miedo me había hecho imaginar cosas raras, pero a la mañana siguiente encontré algo todavía más raro. Había huellas húmedas alrededor de la alberca. No parecían las de una persona, tampoco las de un animal conocido. Las marcas continuaban hacia una zona de vegetación detrás de la propiedad y desaparecían entre los arbustos. Durante las semanas siguientes ocurrieron más incidentes. Varias noches escuché chapoteos. Algunas veces observé movimiento dentro del agua. Otras veces encontré muebles en el jardín desplazados sin explicación. Un vecino me contó que años atrás, varias personas habían reportado la presencia de una criatura bastante extraña cerca de las barrancas cercanas. Nadie le daba importancia porque sonaba absurdo, pero después de mi experiencia comencé a tomar esos relatos más en serio. La noche más aterradora ocurrió en agosto. Volví a escuchar ruidos en la alberca. Esta vez observé desde una ventana del segundo piso. La criatura estaba claramente dentro del agua. Permanecía inmóvil, como si estuviera flotando. De pronto giró la cabeza hacia la casa y levantó lentamente uno de sus brazos. No parecía un saludo, parecía que me había visto. Cerré las cortinas de inmediato. A la mañana siguiente presenté mi renuncia. Los propietarios pensaron que estaba exagerando. Tal vez tenían razón, pero nunca regresé a trabajar allí. Me llamo Verónica y durante varios años trabajé realizando entregas entre distintos pueblos de la zona de Milpalta, en la Ciudad de México. Era un trabajo que me obligaba a recorrer carreteras solitarias, caminos rurales rodeados de árboles, terrenos de cultivo y tramos donde la señal del celular desaparecía por completo. Con el tiempo me acostumbré a conducir de noche, aunque nunca dejé de sentir ese pequeño nervio en el estómago cuando el paisaje se volvía demasiado oscuro. Fue precisamente en uno de esos recorridos nocturnos cuando viví la experiencia más aterradora de mi vida, algo que todavía hoy me cuesta trabajo narrar sin sentir un escalofrío. Eran cerca de las 12:30 de la madrugada. Había terminado una entrega en San Salvador Cuauhtémoc y regresaba sola por la carretera que conecta con Milpalta. El camino estaba completamente vacío, sin vehículos, sin luces cercanas, solo la luz amarillenta de mis faros golpeando la maleza. El silencio era tan profundo que incluso el sonido del motor
Parecía más fuerte de lo normal. Mientras avanzaba por un tramo especialmente oscuro, rodeado de vegetación densa, noté algo que me hizo bajar un poco la velocidad. Una figura parada a un costado del camino. Al principio, pensé que era una ilusión provocada por el cansancio, pero conforme me acerqué, distinguí claramente que era una mujer. Vestía una ropa oscura, casi como si intentara mezclarse con la noche, y movía ligeramente el brazo como si estuviera pidiendo ayuda. No había casas cercanas ni transporte público, lo que me pareció muy extraño, pero también me generó cierta compasión. Pensé que podía tratarse de alguien en una situación difícil, así que reduje la velocidad por completo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude verla mejor. Era una mujer de unos 40 años aproximadamente, de complexión delgada, con el cabello largo y algo desordenado, una expresión que parecía agotada, como si hubiera estado caminando durante horas. Me pidió con una voz baja que la llevara al poblado más cercano. No dudé demasiado en ayudarla, quizá por la soledad del lugar o por la idea de que nadie debería quedarse varado a esa hora, así que le abrí la puerta. Subí al asiento trasero sin decir mucho. Al principio todo parecía normal, pero apenas el vehículo volvió a moverse, el ambiente dentro del auto cambió de manera extraña. Sentí un frío repentino como si alguien hubiera abierto una ventana invisible en pleno invierno, y el parabrisas comenzó a empañarse lentamente, a pesar de que no hacía frío afuera. Encendí un poco más la calefacción, pero la sensación jamás desapareció. Intenté hacer conversación preguntándole de dónde venía y si estaba muy bien, pero no obtuve ninguna respuesta. A través del espejo retrovisor, solo veía su cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera dormida o pensativa. El silencio se volvió incómodo, pesado. En un momento volvió a mirar por el espejo y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La mujer levantó el rostro lentamente y al hacerlo, lo que vi me hizo perder por completo la respiración. Su cara ya no era humana. No era una herida, ni un maquillaje, ni una sombra engañosa por la luz. Era como si la piel hubiera desaparecido de forma completa, dejando expuesta una estructura ósea, rígida, imposible de confundir con algo vivo. Sus ojos no estaban ahí como deberían, solo había cavidades oscuras, profundas, que parecían observarme sin realmente tener nada que ver. Frené de golpe con el corazón golpeándome el pecho y volteé inmediatamente hacia el asiento trasero. El auto estaba vacío. Sentí un vacío en el estómago mientras revisaba los seguros de las puertas. Todas seguían cerradas, sin señales de haber sido abiertas. Nadie había bajado, nadie podía haber salido, y sin embargo, ella desapareció. Me quedé estacionado a un lado de la carretera durante varios minutos, sin atreverme a moverme, tratando de entender si había sido un sueño, una alucinación o algo peor. Finalmente, conduje de regreso sin detenerme, evitando mirar por los espejos. Durante varios días no le conté a nadie lo ocurrido, pensando que tal vez el cansancio y la soledad me habían jugado una mala pasada, pero cuando por fin lo mencioné a algunas personas de la región, sus reacciones me dejaron helada. Varios aseguraron haber escuchado historias similares desde hace muchos años, relatos de una mujer que aparece en distintos tramos de esa carretera, pidiendo ayuda a los conductores nocturnos. Algunos dicen que simplemente desaparece durante el trayecto, otros que muestra un rostro imposible, deformado, vacío, justo antes de esfumarse. No sé lo que realmente subió a mi auto esa noche, ni siquiera si fue una aparición, una leyenda que tomó forma, o algo que simplemente no debería de existir. Lo único que sé con certeza es que nunca he vuelto a detenerme en esa carretera. Te mandamos muchos saludos. Mi hijo me presentó tus videos y la verdad son muy entretenidos. Espero esta anécdota puedas contarla. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.